Las finanzas externas de una persona son siempre, sin excepción, un reflejo perfecto de su mundo interno, y ninguna estrategia externa, ningún consejo financiero, ninguna oportunidad por sí sola puede cambiar los resultados materiales de manera sostenida si la frecuencia interna de conciencia, las creencias subconscientes sobre dinero y la identidad fundamental permanecen exactamente iguales. Lo que está por revelarse en este viaje no es una colección de técnicas de administración de dinero ni una fórmula mágica de manifestación instantánea, sino la comprensión profunda de por qué la transformación financiera verdadera y duradera solo puede comenzar desde dentro, cómo identificar exactamente qué aspectos del mundo interno están creando los resultados externos actuales y sobre todo el mapa completo de navegación del proceso de transformación interna que inevitablemente genera transformación externa de manera natural y sostenible. Al final de este recorrido, no solo habrá claridad cristalina sobre la relación causal entre estado interno y realidad financiera externa, sino también comprensión práctica de los pasos específicos que cualquier persona puede tomar para iniciar y sostener el cambio interno que produce el cambio externo que se desea experimentar. Antes de profundizar en este proceso de transformación desde dentro hacia afuera, existe una forma de alinear la propia energía con la frecuencia de apertura al cambio interno. Escribir en los comentarios la palabra abundancia como declaración de disponibilidad consciente para explorar y transformar el mundo interno, sabiendo que esa transformación generará resultados externos nuevos, sostenidos. Comenzar a explorar por qué las finanzas externas no cambian hasta que alguien cambia por dentro requiere primero comprender la naturaleza de la realidad como sistema de retroalimentación. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La realidad externa que cualquier persona experimenta no es algo separado de ellos que existe, independientemente. Es un espejo, es una proyección, es una materialización de su estado interno dominante. Y este no es concepto místico abstracto, es principio que se puede entender desde múltiples perspectivas científicas y espirituales que todas convergen en la misma verdad. Desde la perspectiva de la neurociencia, el cerebro humano opera a través de lo que se llama sistema de activación reticular, que es un filtro que determina qué información del entorno entra en la conciencia. Este filtro está configurado por las creencias, expectativas y enfoque habitual de la mente. Entonces, dos personas pueden estar en el mismo entorno con las mismas oportunidades disponibles, pero una persona las ve y la otra no, porque sus filtros perceptuales están configurados de manera diferente. Alguien con filtro configurado para buscar evidencia de limitación y escasez notará principalmente evidencia de limitación y escasez. Alguien con filtro configurado para buscar evidencia de posibilidad y abundancia notará principalmente evidencia de posibilidad y abundancia, y lo que se nota determina dónde se enfoca la atención. Y dónde se enfoca la atención determina qué acciones se toman, y las acciones tomadas determinan los resultados generados. Entonces, el mundo interno configura el filtro perceptual que determina la realidad experimentada. Ese es el primer nivel de comprensión de por qué el cambio debe comenzar desde dentro. Profundizar en la perspectiva de la física cuántica revela otra dimensión de esta verdad. En el nivel cuántico, el observador y lo observado no están separados. El acto de observación influye en lo que se manifiesta, y aunque esto se ha demostrado a nivel de partículas subatómicas, el principio se extiende a niveles más grandes de realidad. La conciencia del observador, su estado interno, su frecuencia vibratoria, interactúa con el campo de posibilidades y influye en qué posibilidades se colapsan en actualidad experimentada. Alguien que opera desde frecuencia interna de miedo, contracción y carencia está enviando esa señal al campo, y el campo responde manifestando experiencias que resuenan con esa frecuencia.
Alguien que opera desde frecuencia interna de confianza, expansión y abundancia está enviando esa señal diferente al campo, y el campo responde manifestando experiencias que resuenan con esa frecuencia diferente. Entonces, desde perspectiva cuántica, el estado interno literalmente estructura la realidad externa, no de manera instantánea mágica, sino a través de la interacción continua entre conciencia y campo de posibilidades. Y comprender esto transforma completamente cómo se aborda el cambio financiero. Ya no es sobre buscar oportunidades externas mientras se permanece internamente igual. Es sobre transformar el estado interno sabiendo que las oportunidades externas correspondientes emergerán naturalmente de esa transformación. Explorar la perspectiva psicológica de la identidad revela otra pieza crucial de por qué el cambio debe comenzar desde dentro. Cada persona tiene una identidad, un sentido de quién es, que opera principalmente a nivel subconsciente. Y esa identidad determina comportamiento. Alguien que se identifica subconsciente como persona que lucha financieramente actuará de maneras que perpetúan la lucha financiera, incluso cuando conscientemente desea algo diferente, porque el comportamiento siempre busca ser consistente con la identidad. Es como un termostato interno. Si el termostato está configurado a cierta temperatura y el ambiente se calienta o se enfría temporalmente, el termostato trabaja para devolver la temperatura a su configuración establecida. De manera similar, si la identidad está configurada como persona de cierto nivel financiero y circunstancias externas cambian temporalmente ese nivel, el comportamiento subconsciente trabaja para devolver la experiencia financiera a lo que es familiar y consistente con la identidad. Entonces, alguien puede ganar dinero inesperadamente, pero luego gastarlo de maneras que devuelven la situación al nivel familiar. O alguien puede perder dinero temporalmente, pero luego generar oportunidades que restauran el nivel habitual. El termostato de identidad está operando constantemente, y hasta que ese termostato, esa identidad fundamental, se transforma, los resultados externos permanecerán dentro del rango que es consistente con esa identidad. Entonces, cambio financiero sostenido requiere cambio de identidad, y ese cambio de identidad es trabajo interno. Profundizar en las creencias subconscientes sobre el dinero revela otra capa del mundo interno que debe transformarse. Cada persona ha absorbido creencias sobre el dinero desde la infancia, de sus padres, de su cultura, de sus experiencias. Y muchas de esas creencias operan completamente fuera de la conciencia. Alguien puede creer conscientemente que desea abundancia, pero tener creencias subconscientes que contradicen ese deseo. Creencias como: el dinero es sucio, las personas ricas son egoístas, no merezco abundancia, el dinero causa problemas, nunca tendré suficiente, ganar dinero requiere sacrificar lo que amo. Estas creencias subconscientes, aunque no son conscientes, son extremadamente poderosas. Generan resistencia emocional al dinero, generan autosabotaje cuando se acerca la abundancia, generan decisiones que mantienen la escasez, y hasta que estas creencias subconscientes se identifiquen, se traigan a la conciencia, se cuestionen y se transformen, seguirán operando en el fondo, limitando lo que es posible experimentar financieramente. Entonces, parte del cambio interno es el trabajo de exploración y transformación de creencias, y este trabajo, aunque puede ser desafiante porque requiere honestidad profunda, es extraordinariamente liberador, porque cada creencia limitante que se identifica y se libera es una cadena que se rompe, permitiendo más libertad financiera. Explorar el papel de las emociones en la creación de la realidad financiera revela otra dimensión crucial del mundo interno. Las emociones no son simplemente reacciones a circunstancias, son frecuencias energéticas que atraen experiencias resonantes. Alguien que vive en estado emocional dominante de ansiedad, miedo y preocupación sobre el dinero está emitiendo esa frecuencia constantemente, y esa frecuencia atrae más experiencias que generan ansiedad, miedo y preocupación. Es un bucle de retroalimentación. La emoción atrae la experiencia que refuerza la emoción que atrae más experiencia similar. Por otro lado, alguien que cultiva estado emocional dominante de gratitud, confianza y paz en relación con el dinero
está emitiendo esa frecuencia diferente. Y esa frecuencia atrae experiencias que generan más gratitud, confianza y paz. Entonces, transformar la experiencia financiera externa requiere transformar el estado emocional dominante interno. Y esto no es sobre suprimir emociones difíciles cuando surgen. Es sobre cambiar el estado de base, el estado al que se regresa habitualmente. Y ese cambio de estado emocional de base es práctica consciente que requiere herramientas específicas y aplicación consistente. Profundizar en cómo comenzar el proceso de cambio interno revela que el primer paso es desarrollar conciencia honesta del estado interno actual. La mayoría de las personas no tienen conciencia clara de sus creencias subconscientes, su identidad operativa o su estado emocional dominante en relación con el dinero. Operan en piloto automático, repitiendo patrones que absorbieron hace mucho tiempo sin cuestionarlos. Entonces, el primer paso es traer conciencia, y esto se hace a través de prácticas de autoobservación. Una práctica poderosa es el journaling de exploración financiera. Dedicar tiempo regularmente, quizás cada mañana durante 15 minutos, a escribir libremente sobre la relación con el dinero, haciendo preguntas como ¿qué creo realmente sobre el dinero? ¿Qué mensajes sobre el dinero absorbí de mi familia? ¿Qué emociones siento cuando pienso en mi situación financiera? ¿Cómo me describiría financieramente? ¿Qué miedos tengo en relación con el dinero? Y permitir que las respuestas fluyan sin censura. Y al hacer esto consistentemente, patrones comienzan a revelarse. Creencias que estaban ocultas se vuelven visibles. Y esa visibilidad es el comienzo del cambio. Porque lo que permanece inconsciente tiene poder sobre alguien. Lo que se trae a la conciencia puede ser trabajado y transformado. Explorar el segundo paso del proceso de cambio interno revela que es el cuestionamiento de creencias limitantes. Una vez que las creencias se han identificado a través de la autoobservación, el siguiente paso es cuestionar su validez. Cada creencia limitante sobre el dinero, cuando se examina de cerca, resulta ser generalización inexacta o verdad heredada que no se ha verificado personalmente. Por ejemplo, la creencia «las personas ricas son egoístas» puede examinarse. ¿Es verdad que todas las personas ricas son egoístas? ¿O existen personas ricas que son generosas, compasivas y contribuyen positivamente al mundo? Cuando se examina honestamente, se descubre que la creencia es generalización falsa. Hay personas ricas egoístas y hay personas ricas generosas, así como hay personas pobres egoístas y personas pobres generosas. La riqueza y el carácter son independientes. Entonces, la creencia puede cuestionarse y reemplazarse con creencia más precisa. Personas de todos los niveles financieros pueden ser egoístas o generosas. La riqueza es neutral y puede ser usada para bien. Y este proceso de cuestionar y reemplazar se hace con cada creencia limitante identificada. Y cada creencia transformada libera energía que estaba bloqueada y permite nuevas posibilidades. Profundizar en el tercer paso revela que es la reconstrucción consciente de identidad. Una vez que se ha hecho el trabajo de identificar creencias limitantes y cuestionarlas, el siguiente paso es comenzar a construir conscientemente una nueva identidad financiera. Y esto se hace a través de prácticas específicas. Una práctica poderosa es la afirmación de identidad desde el estado ya alcanzado. En lugar de afirmar, quiero ser persona abundante, lo cual mantiene la abundancia en el futuro, se afirma, soy persona abundante en tiempo presente. Y esta afirmación se hace no solo como palabras, sino como experiencia completa. Se dedica tiempo cada día a entrar en estado meditativo profundo, y desde ese estado se repite la afirmación de identidad mientras se siente genuinamente como esa identidad. Soy persona que maneja dinero con sabiduría. Soy creador consciente de mi realidad financiera. Soy canal de abundancia. Soy digno de prosperidad. Y cada repetición, cuando se hace con emoción genuina y presencia completa, graba la nueva identidad más profundamente en el subconsciente. Y con el tiempo, el subconsciente comienza a aceptar esta nueva identidad como real. Y cuando la nueva identidad se acepta, el comportamiento cambia automáticamente para alinearse con ella.
y el comportamiento cambiado genera resultados externos diferentes. Explorar el cuarto paso del proceso revela que es el cultivo deliberado de estado emocional elevado. Como se ha explorado, el estado emocional dominante determina la frecuencia que se emite y las experiencias que se atraen. Entonces, parte del cambio interno es aprender a cultivar estados emocionales de alta frecuencia deliberadamente. Y esto se hace a través de prácticas específicas. Una de las más poderosas es la meditación de coherencia cardíaca combinada con gratitud. Se sienta en posición cómoda, se enfoca la atención en el área del corazón, se respira profunda y lentamente, imaginando que el aire entra y sale directamente del corazón. Y mientras se respira de esta manera, se trae a la mente algo por lo cual se siente gratitud genuina. Puede ser algo relacionado con dinero, o puede ser cualquier cosa que genera gratitud real, una persona amada, una experiencia hermosa, la salud del cuerpo, y se permite que la emoción de gratitud se expanda y se intensifique, y se mantiene en ese estado de gratitud y coherencia durante al menos 10 a 15 minutos. Esta práctica, hecha diariamente, entrena al sistema nervioso a operar desde estado emocional elevado, y ese estado elevado se convierte gradualmente en el estado de base. Y desde ese estado de base elevado, las decisiones son diferentes, las percepciones son diferentes, y los resultados que se generan son diferentes. Profundizar en el quinto paso revela que es la acción alineada desde el nuevo estado interno. El cambio interno por sí solo, aunque es fundamento esencial, necesita expresarse en acción física para generar resultados materiales. Entonces, una vez que se está trabajando en transformar creencias, identidad y estado emocional, se comienza a tomar acción desde ese nuevo estado interno. Y la acción que emerge desde estado interno transformado tiene cualidad completamente diferente de la acción que emergía desde el estado anterior. La acción desde estado de escasez es frenética, desesperada, forzada. La acción desde estado de abundancia es fluida, confiada, estratégica. Entonces, parte del proceso es aprender a discernir desde qué estado interno está emergiendo una acción potencial. Y si se detecta que está emergiendo desde estado de miedo o desesperación, se puede pausar, regresar a las prácticas de elevación de estado interno y luego preguntarse qué acción emergería desde estado elevado. Y esa es la acción que se toma. Y con el tiempo, tomar acción desde estado elevado se convierte en la nueva normalidad. Y esas acciones elevadas producen resultados elevados. Ahora, es fascinante explorar ejemplos concretos de cómo el cambio interno genera cambio externo. Imaginemos a alguien que tiene la creencia subconsciente: nunca tendré suficiente dinero. Esa creencia genera ansiedad constante. La ansiedad genera comportamientos de acaparamiento y evitación de riesgo. Esa persona no invierte en su educación porque no hay dinero suficiente. No inicia el emprendimiento que desea porque es demasiado arriesgado. Trabaja en un empleo que no disfruta porque, al menos, es seguro. Y estos comportamientos perpetúan la situación de tener apenas suficiente. Es profecía autocumplida. Ahora imaginemos que esa persona hace el trabajo interno. Identifica la creencia: nunca tendré suficiente. La cuestiona. Se da cuenta de que es creencia heredada de su familia que luchó durante tiempos difíciles, pero no es verdad universal. Comienza a buscar evidencia contraria. Nota personas que han creado abundancia. Comienza a afirmar: soy creador consciente de abundancia. Cultiva estados de gratitud y confianza. Y desde ese nuevo estado interno, las decisiones comienzan a cambiar. Decide invertir en curso que desarrollará habilidad valiosa, confiando en que el dinero invertido retornará multiplicado. Esa habilidad le permite ofrecer más valor y aumentar sus ingresos. Con ingreso aumentado y nueva confianza, comienza el emprendimiento que había estado posponiendo. El emprendimiento, aunque desafiante, prospera porque está operando desde frecuencia de confianza en lugar de miedo. En un año, su situación financiera es dramáticamente diferente. Pero el cambio no comenzó con estrategia externa. Comenzó con transformación interna. La estrategia externa fue consecuencia natural de la transformación interna.
Profundizar en otro ejemplo revela a alguien con identidad subconsciente de no soy bueno con el dinero. Esa identidad genera comportamiento consistente con ella. La persona es desorganizada con sus finanzas. No sabe cuánto gana o gasta, toma decisiones impulsivas, y los resultados reflejan esa identidad. Hay caos financiero. Ahora imaginemos que esa persona decide cambiar internamente. Identifica la identidad limitante. Se da cuenta de que esa identidad fue formada en la adolescencia después de cometer algunos errores financieros y escuchar un mensaje de que no eres bueno con el dinero. Decide conscientemente crear nueva identidad. Soy persona que maneja dinero con sabiduría y claridad. Comienza a afirmar esta nueva identidad diariamente mientras la siente genuinamente, y desde esa nueva identidad, el comportamiento cambia naturalmente. Comienza a llevar registro de ingresos y gastos, crea presupuesto simple, toma decisiones más conscientes, y gradualmente, el caos financiero se transforma en orden financiero. Los números mejoran, y todo esto emergió de cambio de identidad. El cambio interno generó cambio externo sin forzar. Explorar la dimensión temporal del cambio interno y externo revela algo importante. El cambio interno puede comenzar instantáneamente. En el momento en que alguien decide, voy a transformar mi relación interna con el dinero, el cambio ha comenzado. Pero el desarrollo completo de ese cambio interno toma tiempo. Toma práctica consistente durante semanas y meses para que las nuevas creencias, la nueva identidad y el nuevo estado emocional se graben profundamente y se vuelvan operativos automáticamente. Y el cambio externo en las finanzas materiales toma aún más tiempo, porque primero el cambio interno debe establecerse, luego el comportamiento comienza a cambiar, luego las acciones cambiadas comienzan a generar resultados, y esos resultados se acumulan con el tiempo. Entonces, alguien que comienza este proceso puede no ver cambio externo dramático en la primera semana o incluso el primer mes. Pero si se mantiene comprometido con las prácticas internas, en 3 meses notará cambios en su percepción y en su estado emocional. En 6 meses notará cambios en su comportamiento y decisiones. Y en 1 año, la situación financiera externa habrá comenzado a reflejar visiblemente la transformación interna. Y con cada año adicional de práctica sostenida, el cambio se profundiza y se expande. Entonces, comprender esta dimensión temporal es importante para mantener la motivación durante el periodo donde el trabajo es principalmente interno antes de volverse externamente visible. Profundizar en los obstáculos comunes en el proceso de cambio interno revela que el primero es la impaciencia. Como se ha mencionado, el cambio interno toma tiempo para manifestarse externamente, y durante el periodo de práctica donde los resultados externos todavía no son visibles, puede surgir impaciencia. He estado haciendo las prácticas durante 1 mes y mis finanzas no han cambiado, y esa impaciencia puede llevar a abandonar las prácticas prematuramente justo antes de que comenzaran a producir resultados visibles. La forma de trabajar con la impaciencia es recordar continuamente que el proceso está funcionando en los niveles invisibles, incluso cuando no se ve cambio externo todavía. Es como el bambú. El bambú cuando se planta no muestra crecimiento visible durante años. Durante 5 años, lo único que sucede es que el sistema de raíces se está desarrollando profundamente bajo tierra. Pero en el 5.º año, el bambú crece 30 metros en 6 semanas. Todo el crecimiento aparentemente explosivo fue posible por el trabajo invisible de desarrollo de raíces durante los años anteriores. El cambio interno es el desarrollo de raíces, y cuando las raíces están suficientemente desarrolladas, el crecimiento externo es rápido y dramático. Entonces, durante el periodo donde no se ve mucho cambio externo, se recuerda que las raíces se están desarrollando. Explorar el segundo obstáculo revela que es la resistencia del ego al cambio. El ego, esa parte de la mente que se identifica con la personalidad histórica, resiste el cambio, porque el cambio se siente como amenaza a su existencia. Si alguien ha sido persona que lucha financieramente durante 30 años, esa es la identidad que el ego conoce. Y cuando se comienza a crear nueva identidad de
persona abundante, el ego se siente amenazado y genera resistencia. Esa resistencia puede manifestarse como duda intensa. Esto no va a funcionar. Puede manifestarse como autosabotaje, tomar decisión que perpetúa el patrón antiguo justo cuando se estaba avanzando. Puede manifestarse como distracción. De repente, todo lo demás parece más urgente que las prácticas de transformación interna. La forma de trabajar con esta resistencia del ego es reconocerla con compasión. El ego no es enemigo. Es parte de la psique que está tratando de proteger a través de la familiaridad. Entonces, cuando surge resistencia, se puede reconocer. El ego está sintiendo amenaza porque el cambio está ocurriendo. Agradezco al ego por su intención de protección y elijo continuar con la transformación de todas formas. Y se continúa con las prácticas. Y gradualmente, el ego comienza a aceptar la nueva identidad a medida que se vuelve familiar a través de la repetición. Profundizar en el tercer obstáculo revela que es el entorno que refuerza los patrones antiguos. Si alguien está haciendo trabajo interno de transformación, pero pasa la mayor parte del tiempo rodeado de personas que operan desde escasez y que refuerzan creencias limitantes sobre dinero, el entorno está jalando constantemente hacia el patrón antiguo. Es como intentar subir escalera mientras alguien está jalando hacia abajo. Es posible, pero requiere mucho más esfuerzo. Entonces, parte del proceso de cambio interno es optimizar el entorno externo tanto como sea posible. Esto puede significar establecer límites amorosos con personas que constantemente hablan de limitación. Puede significar buscar comunidad o grupo de personas que están en jornada similar de transformación financiera. Puede significar cambiar qué contenido se consume, eligiendo contenido que refuerza abundancia en lugar de escasez. Puede significar cambiar el espacio físico, añadiendo elementos que representan abundancia y removiendo elementos que representan escasez. Cada ajuste en el entorno externo apoya el cambio interno y hace el proceso más fluido. Ahora, es importante explorar prácticas específicas adicionales que aceleran el cambio interno. Una práctica poderosa es la visualización de identidad futura. Esto es diferente de visualización de metas. Es visualizar quién se es internamente después de la transformación. Se dedica tiempo en meditación profunda a experimentar vívidamente cómo se siente ser la versión transformada de uno mismo, cómo piensa esa persona sobre el dinero, qué emociones experimenta en relación con las finanzas, qué decisiones toma naturalmente, cómo se mueve por el mundo y se pasa tiempo habitando esa identidad futura internamente. Y con repetición, el cerebro comienza a aceptar esa identidad futura como familiar. Y lo familiar se vuelve cómodo, y lo cómodo se vuelve la nueva normalidad. Entonces, esta práctica acelera el proceso de transformación de identidad. Profundizar en otra práctica específica revela lo que podría llamarse reprogramación a través del lenguaje consciente. El lenguaje que alguien usa, tanto externamente al hablar como internamente en el diálogo mental, refuerza la identidad y las creencias operativas. Alguien que constantemente dice, "No puedo permitirme eso", está reforzando identidad de escasez. Alguien que dice, "Elijo no invertir mi dinero en eso ahora", está operando desde identidad de abundancia y elección consciente. Entonces, parte del cambio interno es volverse consciente del lenguaje y transformarlo deliberadamente. Cada vez que se detecta una frase de escasez, se pausa y se reformula conscientemente en frase de abundancia. Con el tiempo, el nuevo lenguaje se vuelve automático. Y el nuevo lenguaje programa el subconsciente con nueva realidad. Explorar otra práctica poderosa revela el ritual de cierre del día financiero. Cada noche, antes de dormir, se dedican 10 minutos a revisar el día desde perspectiva de abundancia. Se reconocen y se agradecen todas las formas en que se experimentó o se expresó abundancia durante el día. Se reconoce cualquier decisión financiera que se alineó con la nueva identidad. Se perdona con compasión cualquier momento donde se operó desde el patrón antiguo y se declara intención para el día siguiente. Mañana continúo operando desde identidad de abundancia y tomo decisiones alineadas con mi transformación.
Este ritual cierra cada día con frecuencia elevada y programa el subconsciente durante el sueño, que es momento de procesamiento profundo. Profundizar en la relación entre cambio interno y sincronicidades revela algo fascinante. A medida que el cambio interno se profundiza, la frecuencia personal se eleva, y desde esa frecuencia elevada, las sincronicidades aumentan dramáticamente. Sincronicidades son eventos que parecen significativamente conectados, pero que no tienen conexión causal obvia. Y en el contexto de transformación financiera, las sincronicidades se manifiestan como oportunidades que aparecen justo en el momento perfecto. Una conversación casual que lleva a oportunidad de negocio. Un libro que aparece con exactamente la información que se necesitaba. Una persona que entra en la vida con recursos o conexiones valiosas. Estas no son coincidencias. Son respuestas del campo cuántico a la frecuencia elevada que se está emitiendo desde el cambio interno. Y cada sincronicidad reconocida y agradecida refuerza la confianza en el proceso y acelera más la transformación. Entonces, parte de la práctica es estar atento a sincronicidades y reconocerlas como evidencia de que el cambio interno está generando respuesta del universo. Explorar la dimensión de contribución en el cambio interno revela otra capa profunda. A medida que alguien se transforma internamente y comienza a experimentar más abundancia externamente, surge naturalmente impulso de contribuir, y esa contribución, cuando viene desde desbordamiento genuino en lugar de obligación, acelera aún más el flujo de abundancia, porque contribuir desde abundancia es expresión de frecuencia de abundancia, y el campo responde a esa frecuencia atrayendo más abundancia. Entonces, parte del proceso de transformación es integrar contribución consciente como práctica regular. Esto puede tomar muchas formas. Puede ser compartir conocimiento con otros que están en jornada similar. Puede ser donar dinero a causas que importan. Puede ser ofrecer tiempo y habilidades. Puede ser crear algo que añade belleza o valor al mundo. Cualquier forma auténtica de contribución refuerza la frecuencia de abundancia y genera más flujo. Ahora, acercándose a la integración completa, es momento de comprender el cambio interno como práctica de por vida, no como proyecto temporal. La transformación financiera no es destino que se alcanza y luego se abandona la práctica. Es camino continuo. Incluso después de alcanzar nivel significativo de abundancia material, las prácticas de mantenimiento del estado interno continúan, porque el mundo está lleno de estímulos que pueden bajar la frecuencia si no hay vigilancia consciente. Noticias de crisis, conversaciones de escasez, desafíos inesperados. Todo esto puede afectar el estado interno si no hay práctica regular de elevación y mantenimiento. Entonces, las prácticas de coherencia cardíaca, de afirmación de identidad, de gratitud, de visualización, de lenguaje consciente, se convierten en parte permanente del estilo de vida, no como carga, sino como práctica gozosa de mantenimiento de estado óptimo. Y desde ese mantenimiento consistente, la abundancia se sostiene y se expande continuamente. Profundizar en cómo medir el progreso del cambio interno revela que se mide principalmente por indicadores internos antes que externos. Los indicadores internos incluyen aumento en paz emocional en relación con dinero, disminución de ansiedad y preocupación, aumento de confianza en capacidad propia y en apoyo del universo, mayor claridad sobre decisiones financieras, más creatividad en generar valor, cambio en el diálogo interno de crítico a alentador. Estos cambios internos son evidencia real de que la transformación está ocurriendo, y eventualmente los indicadores externos comienzan a aparecer, oportunidades que se presentan, ingresos que aumentan, sincronicidades que se multiplican. Pero confiar en los indicadores internos durante el periodo donde los externos todavía no son dramáticos es importante para mantener la motivación y la práctica. Explorar cómo el cambio interno afecta no solo las finanzas, sino toda la vida revela la naturaleza holística de la transformación. Cuando alguien hace el trabajo profundo de transformar creencias limitantes, identidad y estado emocional en relación con el dinero, esos cambios se expanden naturalmente a otras áreas, porque las mismas creencias limitantes que bloquean abundancia financiera
A menudo bloquean abundancia en salud, en relaciones, en creatividad. Entonces, el trabajo de transformación interna en el área financiera tiende a mejorar la vida completa. Las relaciones se profundizan porque se opera desde frecuencia más elevada. La salud mejora porque hay menos estrés crónico. La creatividad florece porque hay más espacio mental. El propósito se clarifica porque hay conexión más fuerte con el ser auténtico. Entonces, aunque el enfoque puede ser transformación financiera, el regalo es transformación de vida completa. Y aquí, en este momento de integración profunda y cierre, está la verdad final que cumple completamente la promesa hecha al inicio. Las finanzas externas de cualquier persona son siempre reflejo perfecto de su mundo interno. Esto no es concepto filosófico abstracto, es ley operativa de la realidad. Y comprender esto transforma completamente el enfoque hacia el cambio financiero. Ya no es buscar la estrategia externa perfecta mientras se permanece internamente sin cambio. Es reconocer que la estrategia más poderosa es la transformación interna. Porque cuando el mundo interno se transforma, cuando las creencias limitantes se liberan, cuando la identidad se expande, cuando el estado emocional se eleva, cuando la frecuencia cambia, el mundo externo no tiene opción sino responder y reflejar esa transformación interna. No instantáneamente, no mágicamente, sino gradualmente, naturalmente, inevitablemente. Y el proceso de transformación interna, aunque requiere compromiso, práctica, paciencia y persistencia, es completamente accesible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo. Las prácticas son simples: autoobservación para identificar creencias y identidad actuales, cuestionamiento de creencias limitantes, afirmación de nueva identidad, cultivo de estados emocionales elevados, lenguaje consciente, visualización, gratitud, acción alineada desde estado elevado. Y estas prácticas, sostenidas consistentemente, producen transformación profunda, y esa transformación interna genera transformación externa que es sostenible, porque está construida sobre fundamento sólido de cambio real en lugar de circunstancia temporal. Entonces, para alguien que ha estado intentando cambiar sus finanzas a través de métodos externos con resultados limitados o temporales, la invitación es voltear el enfoque, comenzar desde dentro, dedicar tiempo y energía a transformar el mundo interno, sabiendo con certeza que el mundo externo seguirá. Y para alguien que se ha sentido víctima de circunstancias financieras, la invitación es reclamar poder, el poder de creador consciente. Porque aunque las circunstancias externas pueden haber sido resultado de patrones inconscientes del pasado, el futuro puede ser completamente diferente cuando se opera conscientemente desde estado interno transformado. Y ese poder está disponible ahora, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, con la decisión de comenzar el trabajo interno, con la primera sesión de journaling de exploración, con la primera práctica de coherencia cardíaca, con la primera afirmación de nueva identidad dicha con convicción genuina, con la primera reformulación consciente del lenguaje de escasez al lenguaje de abundancia, cada una de estas acciones es semilla de transformación interna, y cada semilla, cuidada con práctica consistente, germina y crece. Y con el tiempo, el jardín interno de creencias expansivas, identidad empoderada y frecuencia elevada florece completamente. Y ese jardín interno inevitablemente se manifiesta como jardín externo de abundancia financiera sostenida. Ese es el camino, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y ese camino, aunque requiere más que trucos superficiales, produce resultados más profundos y duraderos que cualquier estrategia externa podría generar, porque está trabajando con la ley fundamental de la realidad, que el exterior es siempre reflejo del interior. Y cuando se comprende esta ley y se trabaja conscientemente con ella, se vuelve creador maestro de la propia experiencia financiera y de la vida completa. Y esa maestría, una vez desarrollada, es permanente. Las circunstancias pueden fluctuar, los números pueden subir y bajar temporalmente, pero la capacidad de crear desde dentro permanece, y desde esa capacidad, la abundancia puede ser regenerada una y otra vez. Esa es la verdadera seguridad.
no números externos, sino maestría interna. Y esa maestría comienza con la comprensión profunda de que las finanzas no cambian hasta que la persona cambia por dentro. Y con esa comprensión, el viaje de transformación consciente puede comenzar con claridad, con compromiso y con confianza en que cada paso interno genera respuesta externa correspondiente. Y ese viaje, aunque personal y único para cada individuo, está disponible para todos. Porque todos tienen mundo interno, y todos tienen capacidad de transformar ese mundo interno. Y esa transformación interna es el verdadero secreto de abundancia sostenida. Y ahora, ese secreto ha sido revelado. Y lo que cada persona hace con esa revelación determina su futuro financiero. La elección es completamente personal. Continuar operando desde patrones inconscientes y esperar que las circunstancias externas cambien por sí solas, o tomar responsabilidad total del mundo interno, comprometerse con las prácticas de transformación y permitir que el cambio externo emerja naturalmente como reflejo del cambio interno. Y para quien elige el segundo camino, para quien elige la transformación consciente desde dentro, el futuro es brillante con posibilidad ilimitada, porque está operando con las leyes de la realidad en lugar de contra ellas. Y esa alineación con la ley natural genera flujo en lugar de lucha. Y ese flujo es la experiencia de abundancia genuina. Y esa experiencia está esperando la decisión de comenzar desde dentro. Y ese comienzo puede ser ahora.